Nada, es bueno tenerte aquí con nosotros previamente. Ya te he explicado cuál sería la temática y pienso que no habría ningún problema porque apostamos a tus competencias y habilidades tanto personales como académicas. Y buenas noches a todos. Esperamos que estén bien. Vamos a dar inicio formal a nuestro encuentro en esta noche. Como siempre, agradeciendo infinitamente la aceptación de cada uno de los participantes en acudir a un encuentro más con el conocimiento. En tal virtud, en nombre del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos, la persona de Juan Darío de León, quien les habla, vicepresidente, y nuestro presidente, el doctor Froilán Severino, adjunto de todo el equipo que formamos parte de este engranaje. Una vez más nos complace darle las más cordiales bienvenidas a cada uno de ustedes para este encuentro con el conocimiento. Hoy, como siempre, contamos con una ponente de alta gama, una gran profesional, la cual nos estará pues hablando de un tema tan importante como son los derechos humanos y también aprovechando pues en el marco de lo que es la criminología, ya que sabemos la importancia que tiene este conocimiento y qué bueno que a través de estas plataformas digitales, a pesar de la crisis sanitaria, pues cada uno de ustedes han tenido la amabilidad y la oportunidad de aprovechar y capitalizar pues este tiempo en la adquisición de un nuevo conocimiento. Inmediatamente voy a proceder a leer, a resumir más bien, parte de la amplia gama profesional de nuestra ponente. Lilia Elena Rodríguez Estrada, de nacionalidad venezolana, grado académico, criminólogo o criminóloga, con especialidad en gerencia y administración de policía de la entidad UNES y docente de educación en UNEYE. Adscripción institucional o laboral, docente contratada a tiempo completo de la UNEYES, adscrita al programa de Ciencias Jurídicas y Políticas. Además, coordinadora curricular de la Comisión para el diseño del programa de formación de grado en criminología. También es integrante de la Comisión Curricular de Doctorado en Ciencias Forenses. En la actualidad está dictando los subproyectos de criminología y criminalística y ejes transversales. Así que para nosotros es más que un placer, un honor, Lilian, darte las palabras en esta noche para que nos eduque y nos reorientes en ese conocimiento. El escenario es tuyo, Lilian, por favor. Sí, muchas gracias, Juan. Gracias a todos los el escenario es tuyo. Bueno, Es tuyo para el iniciar, escenario. quiero... Ok, muchas gracias. Okay. Vamos a iniciar con un micro, mientras que también vamos dando chance de incluirse más participantes. Ok. ¿Cómo estás, Chris? También, señor Rob. Linda camisa. Gracias, Chris. Hola. Siéntate, por favor. Esta camisa es por ser hoy y aquí. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris?
tan sencilla como creías. Pero se llama para el lado no fue. Entonces, bueno, olvido. Esta parte se llama felicidad. Bueno, esta es mi vamos que empezar más participantes. Saludo inicial a todos los países de América Latina que nos están siguiendo en esta actividad. Con mucho cariño para ustedes, hemos preparado, vamos a empezar, un reconocimiento a los compañeros y amigos del Observatorio de Estudios Criminológicos por la invitación, por el trabajo tan arduo que hacen. Particularmente me ha gustado y me ha encantado trabajar con ellos, por primero la responsabilidad con que lo hacen, el trabajo tan esmerado, por esa labor tan bonita que realizan en divulgar la criminología, por todo el trabajo responsable que hacen, con la intención de quedar bien todas las personas que se inscriben y respetar. Eso fue lo que me gustó del trabajo realizado con el observatorio. En el día de hoy vamos a trabajar el tema criminología y derechos humanos. Soy la criminóloga Lidia Rodríguez, como presentó, especialista en gerencia y administración de policía, actualmente doctorante en educación. Bueno, y más, vamos a entrar en el por qué seleccioné la película. En ir dejando sus comentarios sobre los que recuerdan la película, así vamos interactuando. Los derechos humanos. Ajá. Entonces, los derechos humanos, ¿qué son? Es un conjunto de derechos que especifican, detallan
o establecen las condiciones básicas que se han de garantizar para todos los seres humanos, a fin de que todos y cada uno puedan desarrollar su personalidad, plantearse y poder llevar a cabo un proyecto de realización personal o también conocido como proyecto de vida. Este conjunto de derechos entonces me establecería lo que es o buscan resguardar lo que es la dignidad humana. Esos derechos tienen unas características, son inalienables, imprescriptibles, intransferibles, irrenunciables e innatos. ¿Sí? Decíamos anteriormente que no pueden ser vendidos, traspasados, cedidos, no tienen fecha de vencimiento, además no puedo renunciar a ellos y nacen con la persona. Ajá. Esos derechos de los que estamos hablando son salud, derecho a la vida, a la seguridad, a la alimentación, al agua, al trabajo, a la vivienda, es decir, los derechos de cualquier ser humano para poder lograr un nivel o una calidad de vida. ¿Sí? Esa declaración de los derechos humanos establece que existen unos grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad que requieren mayor protección por parte del Estado, como las mujeres, los migrantes, los niños, las minorías étnicas y de raza y la comunidad LGTB. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que valga allí la cita, la pueden ver a la baja de la diapositiva, del 10 de diciembre de 1948, la finalidad de esta Declaración de Derechos Humanos es garantizar un nivel de vida adecuado que asegure a todos los seres humanos su subsistencia, su existencia en el planeta Tierra. Ajá. Tenemos entonces los derechos humanos, para resumir, son a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, etcétera. Estos derechos humanos entonces sería algo así como los que nos van a garantizar, aquí lo ven, una calidad de vida. Calidad de vida para brincar así como ven estos muchachos en la foto, muy felices, muy alegres. ¿Qué sucede? Voy a citar, son citas, ojo, a nivel científico realizamos citas para tener un respaldo, ¿verdad?, de alguien que ha realizado investigaciones a lo largo de los años para afirmar esto, que voy a leer. El doctor Emilio García de la Universidad Complutense de Madrid escribió esto, lo voy a leer porque es una cita. Dice, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni Francia, la Declaración Teórica de los Derechos Humanos se puso en práctica. Se necesita una lucha continuada, comprometida, para hacer extensiva los derechos a toda la población. Esta conquista de todos los derechos humanos para todos los seres humanos sigue estando pendiente y es la gran meta del siglo XXI. Además, dice que la realidad, en su inmensa mayoría en todos los continentes, la violación de los derechos es continua, incluso en Europa y Norteamérica. El desempleo, la pobreza, la marginación, el racismo, la violencia alcanzan niveles intolerables, como se constata cada día en los medios de comunicación y publicaciones especializadas. Al respecto hay informes de la UNESCO, Amnistía Internacional y ONG, ¿verdad? Entonces, si no se cumple, vamos a asumir que no se cumple. Vamos a partir de este ejercicio, cuando estoy en las aulas con mis muchachos en la universidad, les digo, utilicen mucho el hecho de la imaginación para grabar o para que en su mente queden ciertos conceptos que pudieran ser difíciles, ustedes asócienlo a otro elemento que sea como un juego, como su día a día, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo para el ser humano entonces? Porque ya que según hay investigadores que plantean que al final esa declaración es nula porque no se cumple a cabalidad es toda, completa en su contexto. En todos los países del mundo, como es lo que deseamos, entonces ese sería entonces, lo vamos a ver como que sería un deseo utópico, les pregunto, sería una utopía entonces pensar que todos los seres humanos tengamos todo ese conjunto de derechos garantizados. Y si eso es utópico, entonces, ¿qué es lo justo? Que sería lo contrario.
Bueno, entonces los gustos, es una definición allí de John Rawls, que dice que cada persona tiene que decidir mediante la reflexión y la reflexión racional lo que constituye su bien. Esto es, el sistema define que para él es racional perseguir. Es decir, no todos los seres humanos tenemos como meta las mismas metas. Por ejemplo, a algunos les puede gustar ser comerciante, otros preferirán ser médico, otros ingenieros, o unos quieren, su meta en la vida es una mansión o un Ferrari. ¿Cuántos no quieren un Ferrari aquí? Bueno, pero para otros simplemente puede ser ir a peregrinar por el mundo, ser como la Madre Teresa de Calcuta, y esa es su meta en la vida. Eso lo podemos ver, por ejemplo, los que tenemos varios hijos y escuchamos que la meta de uno, por ejemplo, es ser futbolista, pero la meta del otro es ser un empresario, un comerciante y tener muchos centros comerciales, por ejemplo. Entonces, las metas de cada persona va a ser diferente. Entonces, lo que cada quien cree justo también va a ser diferente. Lo que cada quien cree que es el bien, que es lo bueno, también es diferente. Ni siquiera, dice aquí el autor, los individuos de una misma época se ponen de acuerdo en lo que es justo, porque además vemos la fecha, ¿no? 1948, la Declaración de los Derechos Humanos. De 1948 hasta el 2020, ¿dónde estamos? ¿Ustedes creen, les pregunto también, que todavía creemos que las necesidades del ser humano son las mismas? Tal vez hemos evolucionado y ahora la necesidad del ser humano, ejemplo, es la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología. Entonces, hemos ido evolucionando y hay un conjunto de derechos que no nos lo garantiza necesariamente el Estado. Continuamos. Entonces, ¿qué sucede? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se estableció que los derechos humanos tienen como finalidad primordial garantizar o alcanzar la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Pero yo dije, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Dónde empezaron a concebir los seres humanos que es necesario tener un conjunto de derechos humanos establecidos? Entonces, en la revisión teórica me conseguí que el primer documento relacionado a declaraciones de derechos humanos fue la Declaración de Virginia en Norteamérica, en el año 1776, es decir, 172 años antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en esa declaración hay algo muy, muy, muy importante porque, recuerden, vamos a recordar que esto es netamente criminología. La criminología en algunos países de América Latina, incluso de Europa, es vista más orientada hacia el derecho penal o hacia la criminalística. Nosotros hoy aquí estamos en clase con una criminólogo que piensa como criminólogo y les va a enseñar de criminología. Entonces, el análisis que realicé es el siguiente. Parararán. Después de mucho tiempo de estudio, yo concluí lo siguiente. Los derechos humanos nacieron, entonces, como primer documento legal tenemos, o histórico, en 1776, como medio para adquirir y poseer, buscar y conseguir esta palabrita que ven aquí en negrita. Si la ven allí, la felicidad. Entonces, ¿qué era lo que los seres humanos se agruparon y dijeron, cónchale, ¿qué necesitamos nosotros para ser felices, para poder crecer, para poder establecer o crecer en sociedad? Entonces necesitamos algo que se llama felicidad. Con la finalidad de obtenerla, pues nos asociamos y creamos unas declaraciones de derechos humanos. Ajá. Juan, por favor, coordíname allí creo que hay alguien autorizado para compartir pantalla o algo así, para que sea solamente yo en este caso, por favor. Bueno, entonces continuamos. La felicidad
como meta de los derechos humanos, entonces tenemos que, cuando la persona se aproxima a las metas que más valora, se habla de felicidad. El sentimiento de felicidad se caracteriza por una vivencia o realización personal, al estar muy implicado activamente con el cumplimiento de las tareas y de los proyectos que la persona valora. Entonces la felicidad que se recogía en las primeras declaraciones de los derechos humanos incluía conocimiento y estado anímico positivo de la persona, referidos a ciertas dimensiones nucleares de la vida. Entonces tenemos que esas dimensiones nucleares de la vida, en base a las cuales se postularon los primeros derechos humanos, serían el sí mismo, es decir, el yo, el entorno físico y sociocultural, la aceptación del sí mismo, de su biografía y de sus proyectos, la autonomía con condiciones materiales satisfactorias, la apropiada interacción con los demás en todos los ámbitos, familiar, laboral y de ocio. Entonces, el desarrollo de la personalidad, la autorrealización, esa de la que hablan los primeros derechos humanos, la primera postulación de derechos humanos, se postuló en 3 sistemas: biológico, psicológico y sociológico. Ninguno de estos sistemas es independiente, porque resultaría insuficiente. ¿Qué es esto? Esto es el método holístico. Cuando entendemos en investigación que el ser humano no es solamente cuerpo, sino cuerpo, alma y espíritu, podemos postular mejores leyes, mejores políticas criminales, etcétera, porque entendemos que no estamos legislando o creando derechos o postulando cosas para un autómata, para un robot que tiene carne y hueso solamente. Entonces, todo este análisis nace en base a la Declaración de Virginia que mencioné anteriormente. Es decir, que yo diría que es una declaración bien fundada, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Nos centramos más. Esas siguientes postulaciones de derechos humanos se centran más en la figura del Estado. Pero ¿qué sucede con el Estado? El Estado es igualmente una asociación, al igual que las demás asociaciones. Lo único que supone la existencia de un pueblo, de leyes que rigen la vida de ese pueblo y de la convivencia entre las personas que integran esa asociación. Esa asociación incluye el tema de que el individuo no puede aislarse o escaparse de ella, porque sería como aislarse de la comunidad política y no se puede carecer de comunidad política. Si esto ocurriera, como diría Aristóteles, se trataría de una bestia o de un dios, porque decir que un ser humano no va a necesitar de otro ser humano para convivir, pues sería algo utópico, sería algo falso, pues. Ajá. Entonces que cuando se presenta el desacuerdo entre gobernantes y gobernados, los primeros tratan de imponer su voluntad a través del temor o la fuerza física, es decir, los gobernantes. Y allí es cuando inician los atentados contra la libertad de ese pueblo. Entonces, los gobernantes intentan imponer su voluntad y podrán intentar todo lo que sea necesario para que el pueblo se calle, para que diga únicamente lo que ellos quieran escuchar, pero es difícil regular los pensamientos de las personas, ¿no? El pueblo, entonces, si se calla, no encontrará otro camino que la esclavitud. Pero, por otro lado, el gobernante que haga eso de intentar callar al pueblo, solamente estaría acabando su propia tumba, porque no hay forma de que un gobierno pueda perdurar en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene otro análisis que realicé después de hacer esta revisión teórica. El pueblo, ¿verdad?, que fue el que primero existió antes de organizar un Estado, generó unos representantes. Aquí vamos a ver, este es el pueblo, genera unos representantes, les da poder, les da liderazgo para que dirijan, ¿verdad?, las arcas de la nación, las decisiones que se van a tomar. Pero resulta que esos representantes luego se voltean, se organizan y atacan al pueblo de donde ellos salieron, el pueblo que los eligió. ¿Cuándo sucede esto?
cuando el fin con el que se creó o se generaron estos liderazgos es sustituido o mezclado con otro fin distinto. Entonces allí se tergiversa la función para la cual fueron elegidos estos líderes. Pero ¿qué hace que esos líderes entonces se desvíen de su objetivo o de la misión por la cual fueron elegidos? Tres elementos. Existen instrumentos de dominación que también pueden servir de liberación. Esos elementos serían entonces el poder, la riqueza y el saber. ¿Qué quiero decir con esto? Estos tres elementos nos servirían tanto para dignificar al pueblo como para humillar y pisotear y dominar al pueblo. La posesión de ellos en exceso, sin autocontrol ético o moral, destruye a sus titulares, es decir, al mismo gobernante. Más les valdrían, hay una cita aquí de Aristóteles, al tirano y al codicioso jamás haberlos tenido, pues en tanto que seres humanos han sido destruidos y su existencia ha caído en el plano de lo bestial. Es decir, cuando se cae en un nivel de exceso de poder, de riqueza o incluso de saber, ya les voy a decir por qué colocamos ahí el saber, porque, ejemplo, si usted es un científico, ¿verdad? Capaz de crear vacunas para curar una enfermedad, pero ¿qué pasa con la ambición desmedida? Bueno, de repente, quizás un día a usted como científico le da por decir, no, yo sé generar un virus, una enfermedad que va a atacar a muchas personas y luego soy capaz de crear la vacuna que lo va a curar y todo eso pues me va a hacer multimillonario, ¿verdad? Porque la gente va a necesitar esa vacuna, un ejemplo. Entonces, el saber allí en ese caso podría ser una herramienta de liberación o de dominación. Por eso, la palabra de Dios, por ejemplo, para irnos de la ley y la historia también y tocar un poquito allí la cita, dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Ya desde los tiempos históricos de la Biblia se decía que no se había que gloriar ni de la sabiduría, es decir, vamos a ver del saber, ni del poder, ni de la riqueza. Entonces allí validamos esto de que el problema empieza cuando los gobernantes se agarran de estos tres elementos, pero como herramienta de dominación y no de liberación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el Estado es incapaz, cuando un Estado es incapaz de garantizar la vida y las propiedades de sus ciudadanos, ha perdido su razón de ser. Y en tanto que comunidad política ha sido destruido, en todo caso, es un estado de guerra, como aquel que Hobbes describió en su Leviatán, donde no hay nada que pueda considerarse justo o injusto, porque ya al haber sido destruido el bien más elemental, la seguridad de la persona, no puede haber asociación alguna, pues no hay temor, nada, pues no hay nada en lo común, a no ser el temor y la violencia, es decir, que eso es lo único que puede reinar en una sociedad donde ya el líder se ha dejado dominar. Individualmente, vamos a hablar de cualquier persona que tenga poder, riqueza y saber, o alguna de las tres en el ámbito gubernamental. Entonces, Joel Flores Rentería, ¿verdad? Del Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de México, nos dice esto, que cuando ya se ha perdido el poder o la legitimidad del funcionario y se ha dejado llevar por el poder, la riqueza o el saber, ya solamente puede reinar el temor y la violencia. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? El pacto social se rompe y en la democracia moderna ese consenso, ese pacto social es el que legitima el actuar político y la opinión pública es el único criterio de verdad. Entonces, de allí deriva que la libertad de expresión y la libertad de enseñar lo que uno piensa, es decir, la libertad de cátedra y de imprenta, son necesarias e indispensables en una democracia, porque si no, esos pececitos que pequeñitos pero unidos son el pueblo, perdería
esa razón de querer estar entonces asociados, de querer vivir en sociedad. La libertad, por otro lado, resta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consiste en poder hacer todo lo que no dañe al prójimo, así como el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, sin otro límite, ¿verdad?, que aquellos que aseguren lo de los otros miembros. Para un refrán o una frase muy popular usada por los abogados sería, mi derecho llega hasta donde comienza el derecho de los demás. Entonces ese sería el principio fundamental para eso que denominamos pacto social, para que exista esa asociación pueblo-gobierno, y por lo tanto para sentir que están garantizados los humanos. ¿Pero qué sucede entonces al romperse el pacto social? Se generan diversos problemas. Por ejemplo, las pierden su rol de enseñanza y de frenos morales. Las redes sociales, los medios de comunicación, se transforman sin control ético, se desbordan. Hay una escasez de policía efectivamente preparada, técnica y sobre todo moralmente para el desempeño de sus funciones. Se empieza a carecer de buenas cárceles, de buenos directivos que estén capacitados profesionalmente para estar al frente de esos establecimientos. Algunas autoridades, por ejemplo, que deberían combatir la delincuencia, lo que hacen es encubrirla o aún peor la realizan y están amparados por el poder que tienen en sus manos. La falta de respeto de algunas autoridades, incluso autoridades dentro del mismo gobierno, a los mandatos legales y en particular a las resoluciones emanadas por la justicia. La impunidad de los delitos cometidos por la gente de influencia, ¿verdad? El padrinazgo, aquella cosa de que tú no sabes quién soy yo, una frase esa muy latina, que usted no sabe quién soy yo, que cuando lo para la policía o te consiguen haciendo algo malo, usted no sabe quién soy yo, o algo así. Y también la falta o la ausencia de ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales, así como el retardo procesal y un montón de problemas sociales que empiezan a ocurrir generados por ese rompimiento que hubo entre el pueblo y el gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando se rompe eso, adivinen qué nace. Y nace la necesidad de crear una ciencia, ¿verdad?, que me permita entender este tipo de problemas sociales, denominada criminología. Hemos llegado entonces a lo que es, ¿qué relación existe entonces entre derechos humanos y criminología? Bueno, precisamente que cuando no hay respeto de los derechos humanos, o cuando los mismos humanos no hemos entendido en realidad que lo importante o por qué nacieron esos derechos humanos, que es la búsqueda de la felicidad, entonces nos desviamos, nos vamos por el camino del delito o de las desviaciones, y por eso nace la necesidad de esta ciencia denominada criminología, que es multifactorial y que es interdisciplinaria, porque se basa sus conocimientos en áreas como la biología, la sociología, la antropología, la psicología, diversas ciencias que nos permiten a los criminólogos realizar un análisis bien multidisciplinario, bien multifactorial del problema delictivo. Entonces, entenderemos para esta clase que la criminología sería la búsqueda de explicaciones sobre las causas, las consecuencias y todas las ideas que giran en torno al crimen y al castigo, ¿verdad? Entonces tenemos que criminología tiene 4 temas u objetos de estudio. Tenemos el delincuente, la víctima, los órganos de control social y el delito. Dentro de este esquema, en materia de derechos humanos, tenemos que los encargados de respetarlos serían los organismos de control social, ¿verdad? Esos organismos de control social están investidos de autoridad y son garantes de la paz y de la ley. Por eso es que se dice que ellos son los que violan derechos humanos, porque tienen la investidura de autoridad que les brinda a los gobernantes el voto popular, porque allí es donde nace ese poder de esa autoridad, que a su vez
le da investidura de armas, de uniformes a funcionarios de la seguridad nacional. Y por lo tanto son los organismos que tienen la capacidad de violar los derechos humanos. En criminología tenemos algunas teorías para explicar, ¿verdad? Lo que pasa cuando ese vínculo se rompe, cuando ese vínculo que debería existir gracias al orden convencional, al orden normal entre órganos gubernamentales y ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Travis Hirschi propuso la teoría del control social de la delincuencia. Esta teoría supone que los hechos delictivos se originan cuando se debilita o se rompe el vínculo entre el individuo y la sociedad. Muchas personas no van a respetar, pues no van a mostrar una actitud de respeto hacia las reglas de la sociedad y no van ni siquiera a sentir una obligación moral por ajustarse a ella, ya que no ven cuál es la ventaja. ¿Qué es lo bueno de que yo respete la ley? ¿Qué es lo bueno de que yo respete a los entes gubernamentales? Entonces, la gente deja de creer y de obedecer las reglas que existen en la sociedad. Y mientras una persona menos crea que debe obedecer las reglas, mayor será la probabilidad de violarlas y de caer entonces en otra teoría de Emilio Durkheim, que es la teoría de la anomia, ¿verdad? Pero entonces, ahí es donde el Estado, a pesar de que las personas ya están rompiendo ese vínculo social, intenta promover algo que es la prevención del delito, que se refiere a un conjunto de acciones dirigidas hacia y para la sociedad, con la finalidad de evitar la comisión de los delitos a través del fomento de la cultura de la legalidad, la mejora de las condiciones sociales y el combate a los factores de descomposición que pueden detonar en hechos delictivos. Pero, ¿qué sucede? O sea, nosotros vamos a imaginarnos por un momento en que usted es el político. Usted es el político, el ministro, el que va a estar encargado de diseñar la política criminal de su país y va a diseñar un plan de prevención del delito. Pero ¿cómo yo voy a diseñar un plan de prevención del delito dirigido a unos ciudadanos que hace rato que ya desistieron de dejarse ser dominados o mandados por mí, que ya no tengo credibilidad? Entonces, ese plan de prevención social del delito sería como, ¿cómo es que dicen? Nadar en el vacío, o sea, es como intentar mandar sobre alguien que no quiere ser mandado. Por aquí en Venezuela tenemos una frase de Vicente Empar, muy famosa. Era un presidente que se sube al balcón de una plaza Bolívar y abajo estaba todo el pueblo. Y entonces él les pregunta, ¿ustedes quieren mando? Y entonces todos gritan, no, no, no. Y entonces él dice, bueno, si ustedes no quieren mando, pues yo tampoco quiero mando. Entonces Bolívar también decía, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la ironía, ¿no? De la cosa más miserable que hay. Entonces, el análisis sería cómo un gobierno puede diseñar un plan de prevención del delito, un plan de respeto a los derechos humanos, si el mismo pueblo es el que rompió anteriormente la credibilidad y el respeto hacia esas leyes y hacia ese pueblo. Entonces, vamos a completar ya para englobar esta teoría, ¿verdad? O mi teoría, es parte de mi doctorado, Juan y a todos los presentes, la estoy presentando por primera vez en público. Es algo así. Los derechos humanos, búsqueda de la felicidad, nacen los derechos humanos. Los ciudadanos, para hacer respetar estos derechos humanos, organizan algo que se llama Estado, un Estado, eligiendo unos representantes. Pero ¿qué pasa? Con el poder y la riqueza que ellos reciben, se corrompen, estos representantes se corrompen. Por acá hay otro refrán que dice, el que nunca ha tenido y mucho llega a tener, loco se puede volver. No sé si lo has escuchado por allá o cómo lo dicen por allá. Pero entonces, bueno, aquí los representantes se corrompen. Posteriormente, al sentir esa corrupción desbordada, los ciudadanos se desvinculan, ¿verdad?,
ahí entraría nuestra teoría del control social de Travis Hirschi, se desvinculan, ya no respetan las normas, y entonces algunos proceden a delinquir y otros se desvían. Obviamente me van a decir, profe, pero es que no todo el mundo se desvía, porque si no todo fuera un caos. Sí, porque algunos tenemos algo que se llama control, autocontrol, los conocemos interiormente, tenemos algo que se llama el control del yo, de los egos, de toda aquella cosa para los cristianos, los espíritus malignos que nos atacan la cabeza, cualquier otra explicación, pero nosotros algunos tenemos autocontrol, ¿sí? Para psicólogos era el autocontrol, pero algunos no lo tienen. Entonces, esa gran, yo diría que cada vez va en aumento, cantidad de personas que deciden irse por el camino equivocado, generan el nacimiento de una ciencia para entender, para explicar y para disminuir, para prevenir este tipo de conductas. Esa ciencia será entonces la criminología. Ahí nace la criminología como ciencia para explicar el delito. Entonces, esa sería la relación, para mí, muy personalísima, como criminólogo y estudioso de la materia, entre la relación entre derechos humanos y criminología en su nacimiento. Es una materia, ¿verdad?, que da mucho que pensar y que da mucho que analizar porque tiene diversas aristas. Cuando preparaba esta clase yo dije, bueno, podemos explicar las áreas de los derechos humanos donde se puede desempeñar un criminólogo, también podemos explicar la labor de los funcionarios policiales en cuanto al respeto de los derechos humanos, podemos explicar miles de temas, el tema del respeto a los derechos humanos de los migrantes, el respeto a los derechos humanos de los niños, podríamos irnos por cualquier arista de esas, pero ¿saben qué? Y les doy como un tip a todos los estudiantes, los abogados, los compañeros que hoy nos siguen en las redes, usted cuando le den un tema de investigación siempre intente irse al origen. En el origen vamos a encontrar muchas respuestas que tal vez en el día a día, hoy en la actualidad, no entendemos por qué de repente los países luchan en base a conseguir unos derechos humanos que al final no los vamos a lograr para todos, es difícil decirle a un gobierno, oye, dame casa, dame trabajo, dame agua, dame, etcétera, y todo lo quiero gratuito. Entonces es también muy difícil, porque ¿por qué no mejor promover ejemplos? Ya aquí estoy hablando más de políticas criminales. ¿Por qué no mejor proponer la creación del apoyo a los microempresarios, el apoyo al desarrollo de las artes, de otro tipo de formas como la gente pueda autosustentarse y generar riqueza, que no solamente sea la riqueza de las arcas públicas, sino también riqueza desde el ámbito privado, del ámbito personal, de lo que yo puedo generar como ciudadano para mi sociedad? Entonces, tiene muchas aristas y muchos temas que cortar este tema de los derechos humanos, y de allí la necesidad de que entonces hoy comenzáramos, si se quiere y si se puede decir, Juan Darío, con tu permiso, esta sería como la clase de bienvenida, el abreboca, para que ustedes vean cómo nace esa relación y la importancia entre criminología y derechos humanos, pero que hay muchos temas por analizar, por estudiar en esta materia y que pudiéramos analizarla en un evento próximo que vamos a estar promoviendo, denominado Diplomado de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Pero para efectos del día de hoy, entonces, vamos a decir que si la justicia es dada a cada quien lo corresponde, si las mujeres y los hombres son seres humanos, entonces a estos les corresponde vivir en una democracia y estar en posesión de todos los bienes que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo injusto o lo inhumano es que existan comunidades e individuos marginados, sumergidos en la pobreza y en la ignorancia, que por si fuera poco, allí viene el por qué puse esta cita, que por si fuera poco, se les haga creer que son libres e iguales a sus gobernantes y a los ricos que los oprimen, porque allí es donde está la cuestión irónica del asunto. La cosa es que yo como Estado no te voy a dar todo lo que tú esperas de mí, pero a la vez te digo
que agradezca que tú tienes un nivel de vida igual al mío. Y todavía, que lo curioso del ser humano es y por eso es que es bonito estudiar criminología, porque estudiamos la mente humana, lo curioso es que todavía existan seres humanos que crean que de verdad los gobernantes viven igual que ellos, que igual el gobernante hoy va a cenar arepa con mantequilla y más nada, igual que él. ¿Usted cree que un gobernante va a cenar hoy arepa con mantequilla o va a comer en el Rancho Grill una carne en vara y lo más caro que hay en el restaurante? Entonces, pero hay personas que simplemente, y se les respeta, pues creen que el gobernante vive en el mismo nivel de estatus socioeconómico de él. Entonces, de allí lo interesante de analizar todo este tema de los derechos humanos, lo que yo deseo, entonces, lo que yo aspiro del Estado, de los órganos de gobierno, y lo que en realidad el Estado me da, y lo que en realidad el Estado pudiera darme dentro de esa relación Estado y pueblo. En la medida en que los organismos de promoción y defensa de los derechos humanos fundamenten su discurso y sus acciones con argumentos científicos, es decir, este tipo de estudios, ¿verdad?, que analicen si en verdad los derechos humanos son factibles, como están planteados hoy en día, así como están en la teoría. Yo quiero de todo para todos y en el mismo nivel por igual. Entonces, es bueno que cualquier discurso, cualquier legislación en materia de derechos humanos venga anteriormente basada en un argumento científico, en las probabilidades de que en verdad eso sea factible, en un trabajo directo con la ciudadanía, de qué es lo que esa ciudadanía en específico espera de ese gobierno y de esos funcionarios. Entonces, la discusión sobre los derechos humanos debe enmarcarse necesariamente en los fundamentos teóricos y conceptuales de la criminología, porque es súper necesario mezclar ambos discursos, derechos humanos y criminología. La criminología te daría el basamento científico sobre esos derechos que no se deben violar para no convertirse en delincuentes de cuello blanco, de cuello dorado, al violar los derechos humanos de una sociedad. Y bueno, el hecho de no relacionar el trabajo de los derechos humanos con la criminología, entonces es producto de la ignorancia y de fundamentar, esta es una cita del doctor Guadalajara de México, un saludo para él, de fundamentar ambos discursos solamente en base a que la criminología es monopolizada por los abogados y ha tenido un fuerte contenido legal, y la mayoría de los estudios criminológicos se basan sobre hechos y problemas relacionados netamente con la administración de justicia. Pero en realidad, ¿por qué no podemos relacionar el tema de los derechos humanos más con la parte la parte interna del ser humano? ¿Por qué no analizar, por ejemplo, que hay que trabajar en el crecimiento interno, moral, espiritual de cada uno de mis gobernados, si yo fuera gobernante, para poder crecer como sociedad? No solamente esperar tener allí unos lacayos que me pidan, que me pidan, que me pidan, y que de verdad cada día se sientan más vacíos y que sientan que simplemente son unos robots que viven en el mundo como autómatas. Entonces, ¿qué sucede? Sería cuestión de que, así retomando el discurso de Virginia, la declaración de Virginia, donde se habló de que los derechos humanos tienen como finalidad es obtener la felicidad. Yo volvería a ese discurso, sinceramente. Actualmente, pues, los derechos humanos se basan más en la parte legal, en la parte de pelear y pelear y pelear y violencia, y esos son mis derechos, y protestas, y el mundo se acaba en guerras, y yo de verdad volvería a esa declaración de Virginia y diría, bueno, lo que en realidad necesitan los seres humanos es la felicidad. Esa felicidad nunca va a llegar desde afuera, nace desde adentro. Y si nace desde adentro, hay que trabajar ese crecimiento interior, humano y espiritual como persona. Muchas gracias por su atención. Esa fue mi intervención del día de hoy, abierta a las preguntas y a las intervenciones.
Adelante, Juan Darío. Así es, en primer orden, pues felicitarte por la ponencia, a la altura de tus competencias académicas. Pudimos ver un marco introductorio desde un enfoque histórico, vamos a llamarle general, para luego ir cayendo a lo particular y esa integración o correlación con la criminología, sin duda que no ha tenido desperdicio. Así que reitero nuevamente nuestras felicitaciones, una vez más, y para no abusar del tiempo, pues estaremos dándole el uso de la palabra al señor Francisco Santana Arias, quien va a formularte una pregunta. Ok. Señor Francisco, cuando guste puede hacer uso de la palabra, por favor. Bueno, en lo que Francisco se prepara. Ok, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, señor Francisco. Ok, era que me tenían todavía el audio conectado. Ok. Adelante con Sí, su buenas pregunta, por favor. tardes. Sí, buenas noches. Mi nombre es el licenciado Francisco Santana Arias. Somos abogados de profesión. Somos también coronel de la Policía Nacional Dominicana. Mi pregunta va dirigida a la licenciada. Son dos preguntas en una. La primera es, sabemos que los derechos humanos son innatos, pero quiero saber, sabemos que nacen con nosotros desde el nacimiento, valga la redundancia, pero ¿cuándo perimen estos derechos en una persona? Si es que perimen. Y la otra pregunta es sobre la criminología. ¿Cuál es el aporte real de la criminología como ciencia a la problemática social que afrontamos todos nosotros como sociedad, aplicada a lo empírico práctico? O sea, para reducir el crimen, la criminalidad, el delito, el narcotráfico. Es decir, para tratar de reducir lo más posible, a su mínima expresión, o lo mayormente posible, este flagelo que nos afecta a todos como sociedad. Gracias. Okay. Saludos, Francisco, y saludos a todos los que nos siguen de República Dominicana en esta noche. Bueno, hay algunos términos, quería aclararlos antes de que tomaran la palabra, algunos términos que recuerden que no manejamos igual en los distintos países de América Latina. Entonces, no sé si perimen fue que no escuché bien la palabra o fue que tiene un término que no lo... No, perimir es sinónimo de finalizar, de terminar, Ok. concluir. Ok, ok. Los derechos humanos, entonces yo diría, en base a los estudios realizados, que finalizan, es triste lo que voy a decir, pero yo creo que nosotros mismos como seres humanos, al entregar toda la credibilidad y toda nuestra confianza de forma ciega a los gobernantes, de cierta forma estamos entregando esa cantidad de derechos con los que nacemos y que nos merecemos. Y es como un respeto a nuestra dignidad humana, como mostraban las diapositivas, pero yo creo que al enceguecernos hacia una creencia política, yo creo que en criminología trabajamos algo así. Todos los extremos son malos. Hay un extremo que, por ejemplo, serían los asesinos en serie, y tenemos en otro extremo los genios, los super genios, pues. En el medio tenemos, en esa curva de Gantt, tenemos los seres humanos normalitos como nosotros, que no tenemos un coeficiente ni muy alto, ni tenemos un nivel de violencia exacerbado. Entonces, todos los extremos son malos.
el extremo de confiarnos, de entregarle todo a un gobernante ciegamente, eso a la larga nos va al final a privar de esos derechos humanos. Mientras mantengamos nuestra identidad, saber que nadie nos puede solventar nuestros problemas, pero que a la vez yo elijo a un gobernante para que administre adecuadamente los recursos y que en el mismo momento que ese gobernante se desvíe un poquito de los motivos de las metas por las cuales lo elegí, ahí mismo le reclamo, le revoco o le protesto, ¿sí? Es bien importante estar claro en eso, que es el mismo ciudadano el que entrega la libertad de que le violen sus derechos humanos y que después de cierto nivel de avance en ese irrespeto, en ese rompimiento, pues ya es más difícil retomar esa exigencia o ese respeto a los derechos humanos. La otra pregunta que me hacías, el aporte de la criminología en materia real de prevención o del delito. Diría yo que el enfoque clave de la labor del criminólogo para el aporte para la sociedad sería en el diseño de políticas públicas. El criminólogo sería la persona ideal para diseñar las políticas públicas en cuanto a patrullaje, en cuanto a la coordinación, administración de los centros penitenciarios, etcétera. Sin embargo, hay un elemento muy importante que es, y que los dejo para el análisis de todos, ¿por qué en nuestros países de América Latina, si la criminología pudiera ayudarnos tanto en el planteamiento de una transformación integral de la sociedad, seguimos teniendo mayor apertura en todas las universidades de derecho o de ingeniería o de medicina, que son carreras muy tradicionales históricamente, y no abrimos más posibilidades de estudiar criminología? Criminología enfocada sobre todo en el área, o como diría yo, lo vemos, porque hay países donde criminología lo mezclan con criminalística, y lo ven como si las dos fueran una sola carrera. Nosotros acá en Venezuela lo vemos como la criminología, la parte más psicológica, social, antropológica del delito, ¿sí? Más a nivel de análisis integral del ser humano como un todo. Entonces, si multiplicamos la posibilidad de estos estudios en materia de criminología, podríamos tener más profesionales, bien sea abogados con maestrías, con doctorados en materia de criminología o criminólogos en los distintos entes gubernamentales, y de esta forma el diseño de las políticas criminales podría hacerse de una mejor manera, más complementado, y se podría hacer estudios a largo plazo, estudios transversales del análisis de cómo ha influido esas políticas criminales en la prevención del delito. Esa sería mi respuesta. Y gracias, Francisco. Sí, felicitar esa amplia pregunta que ha hecho Francisco, bien atinada, por cierto. Qué bueno que contamos con participantes de su altura, al igual que todos los presentes. Y en ese mismo orden le vamos a dar la palabra a Gabriela Trinidad, por favor. Gabriela Trinidad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Mire, yo pues soy de mi país, México, en específico de Veracruz. Trabajo en un centro penitenciario, soy criminóloga. Entonces, me llamó mucho la atención lo que comenta usted de la violación de los derechos humanos. Si bien es sabido, ¿verdad?, que ahorita las noticias nos están hablando mucho de lo que está sucediendo en México. Por ejemplo, no sé si han visto las noticias que pues las mujeres con un descontento han tomado el edificio de la CNDH de mi país. Entonces, pues hay disturbios, descontentos. Usted mencionaba que para que la criminología de los derechos humanos, podría decirlo así, ser perfecta, sería que la llevaran a la felicidad, ¿no? Cuando estamos viendo todo lo contrario. Entonces, pues también es
sobre lo que manifestaba en su imagen de los pececitos, que siguen todos a un sujeto que es el que les promete. Sin embargo, cuando éste llega al poder, o sea, le da vuelta al asunto y él es el que empieza a seguir a los demás. Entonces yo siento que mi país estamos viviendo o estamos pasando esa situación. Entonces mi pregunta sería, usted como especialista, ¿qué me podría decir de esta situación sobre el descontento de las mujeres y la toma del edificio? De la misma manera hay otra que si también los asaltantes en las combis, cansado el pueblo de ser asaltados, pues han logrado agarrar a varios y los han golpeado y todo, y se les ha como que revertido. Que busca el delincuente busca un abogado y quiere demandar por daños a los golpes recibidos. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién defiende los derechos humanos entonces? Porque tenemos una clara evidencia de todo lo que estamos viviendo. No creo que nada más sea en México, ¿no? En diferentes países. Sí. Eso, Gabriela. Bueno, de hecho, en eso nace el análisis y radica, ¿no? ¿Por qué al final, después que confiamos tanto en unos entes gubernamentales, estos se nos voltean y toman prácticamente el control de nuestras vidas hasta llegar al extremo de prohibir hablar, de mandarnos a callar y todo eso radica básicamente en eso, en entregarle un exceso de poder, un exceso de riqueza sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de auditoría. Dentro del tema de la clase de hoy, les quería comentar también la importancia de la figura del defensor de los derechos humanos, ¿no? En cada país debe existir el OMBUDSMAN, porque él es el que es encargado o garante del respeto a esos derechos humanos. ¿Qué sucede? Es un problema álgido cuando esa figura incluso también la dejamos a la disposición o por materia, una tergiversación allí legal, la elige también el mismo gobierno o ente presidencial, porque entonces vamos cediendo en muchos de los derechos. Incluso me comentabas también lo del tema de cuando los mismos delincuentes se organizan y llegan a tener incluso poder sobre el órgano gubernamental. Entonces allí ya entraríamos totalmente en un estado anómico, ¿verdad? Que pudiera resultar peligroso, sobre todo para los que conocemos el desempeño de lo que son las bandas y grupos irregulares en diversos países de América Latina, ¿verdad? En cuanto a lo que es las bandas organizadas, el secuestro. Es bien delicado cuando son los delincuentes los que toman el poder por simplemente tener mayor dinero, mayor riqueza y mayor poder, incluso que los gobernantes o que el mismo pueblo. Ajá, la siguiente, ajá, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, yo sé. El siguiente punto sería, que me dijiste, las mujeres que tomaron la sede de los derechos, de los derechos humanos allá en México. Hay que tomar en cuenta algo, el tema de la mujer como ente vulnerable o merecedora del respeto a sus derechos. Es algo que ha sido un tema álgido en todas nuestros países de América Latina siempre, y pues que un grupo logre llamar la atención a nivel internacional y a través de las redes sociales, así como lo han logrado ellas, pues es algo loable, algo que se les reconoce, y pues es un llamado a la atención y la mirada de todos los órganos internacionales en materia de derechos humanos. Gracias, Gabriela, por la intervención. Gracias.
Sí, en ese mismo orden le vamos a dar la oportunidad a Núñez Viloria, por favor, que haga uso de la palabra. Si nos está escuchando, esta es la oportunidad. Adelante, señor Viloria, por favor. Casi no le estamos escuchando, señor Viloria. No sé qué pasa con su conexión. Muy. Formule la pregunta, por favor. Ahora mismo estamos pasando por una transformación. Se oye, pero muy bajo, muy bajito. Si quiere, escriba la pregunta en el chat y nosotros se la reformulamos a la ponente porque no le estamos escuchando bien. Por favor. Sí, güey. Ah, perfecto, ahora sí, adelante. Muy bajo, anteriormente le escuchábamos mejor. Su audio tiene como problema. Adelante, adelante, haga la pregunta. Usted quiero hacerle es que la transformación que tenemos ahora mismo, la nueva reforma carcelaria que hoy lo van a transformar en nueva cárcel. Quiero saber cuál es el valor que tiene la criminología intelectual en los internos que están en la cárcel. Solamente hoy es que ya que empieza una nueva reforma carcelaria dentro de la cárcel. Juan, no logro escuchar. Sí. Señor Vilorio, por favor escriba la pregunta al chat para darle respuesta, porque no lo escuchamos bien y disculpe. Y ahora me escucha. Adelante, Sí, yo quiero hacer una pregunta al principio de ahora sí. muy buena exposición. En nuestro país, hoy, nuestro señor presidente de la República ha dado una transformación a los centros carcelarios de República Dominicana, donde ya los internos que están privados de libertad van a tener una nueva transformación, ya no es cabeza de la criminalidad en las cárceles del país. Quiero saber qué rol puede jugar el criminólogo dentro de esta cárcel moderna en República Dominicana. El papel importante que debe de hacer. Francisco, te escuché. Yo te voy a reformular la pregunta, Miriam. Él dice que acá, en nuestras autoridades entrantes gubernamentales, tienen un enfoque de un nuevo modelo penitenciario, ¿tú entiendes? Sí. Que permita que los reclusos o privados de libertad en ese proceso tengan la finalidad de salir con la capacidad de reinserción social. Ahora él pregunta qué rol tiene el criminólogo dentro de esos sistemas penitenciarios. Ok, voy con la explicación. El rol del criminólogo en el sistema penitenciario sería fundamental. ¿Por qué? Porque el criminólogo es capaz de plantearse el análisis, primero que nada, de cada uno de los perfiles criminales que están, de los sujetos, de los seres humanos privados de libertad, que están allí, dentro de ese recinto. Entonces, después de una adecuada clasificación por parte del criminólogo, entonces sería más fácil enfocar el perfil de cada uno hacia qué orientación. Es un estudio criminológico, se realiza a través de un instrumento, una planillita, ¿verdad? Un estudio que se llama anamnesis criminológica. Y allí se estudia tanto la historia de vida del sujeto, la parte médica,
la parte psiquiátrica, incluso el psiquiatra viene, hace su análisis, todo eso va en ese informe que va a recibir el criminólogo, el informe médico, el informe psiquiátrico, el trabajador social también hace un informe, y el criminólogo, en base a todos esos elementos y nuestras teorías planteadas sobre ese determinado tipo de tema, de esa área, podemos decir, por ejemplo, que los de menor peligrosidad pueden trabajar en una especie de granja que tenemos en República Dominicana, en determinado lugar, que pertenece al Estado o que un empresario lo está colocando a disposición para que realicen servicios comunitarios, servicios sociales, los de menor peligrosidad o los que han cometido delitos que no merecen pena de prisión, por ejemplo, o los de mayor máxima peligrosidad. Bueno, algunos tienen talento para la ingeniería, para la mecánica, entonces vamos a crear talleres adecuados para ellos. El criminólogo podría ayudar en eso, en la clasificación de los mismos, primero en cuanto a peligrosidad y segundo en cuanto a orientación laboral de los mismos, de acuerdo al perfil que ellos generen en base al estudio, a la anamnesis criminológica. Además, hay algo muy importante que algunos criminólogos olvidan, que a nosotros también nos capacitan en materia del diseño de la infraestructura de la penitenciaría. No es lo mismo una penitenciaría tipo panóptico a una penitenciaría como diseñada espacio abierto, espacio granja, espacio... Entonces, la torre de máxima no es lo mismo que la torre de mínima, y ese diseño arquitectónico nos ayudaría mucho a la integración adecuada de los privados de libertad, de acuerdo, como ya dije, a su perfil, a su peligrosidad, etcétera. Entonces, el rol del criminólogo allí sería clave para esa reinserción social. Y entonces vaya mi saludo para las autoridades allí de República Dominicana y felicitaciones si están enfocando la reinserción social como bandera de su gobierno. Gracias, Francisco. Francisco. Sí, en ese mismo orden, Lilian, han formulado dos preguntas. Ya con estas dos vamos a cerrar. Okay. Tú las respondes en el orden que entiendas. La primera es que ¿cuál es tu opinión sobre la prisión preventiva oficiosa? Y la segunda va en un marco muy personal y vivencial, y es que te preguntan que si existen los derechos humanos en Venezuela. Ahí tiene dos preguntas para que la abordes. Repítame la primera, por favor, ¿sí? La primera, que ¿qué opinión te merece la prisión preventiva oficiosa? Ajá. Okay. Y la segunda es sobre si existen los derechos humanos en Venezuela. Ajá, la prisión preventiva. La prisión preventiva es ideal en materia de delitos de menor peligrosidad. ¿Por qué? Porque si yo como funcionario, legislador, le doy prisión, le doy libertad, vamos a suponer, le doy libertad a un sujeto, imagínense, por violencia de género, ¿verdad? Y no tomo en su debido momento lo que es la prisión preventiva, muchas veces en una explosión de ira, de rabia, un esposo puede incluso asesinar a su pareja, ¿no? Que lo hemos visto por los feminicidios. Pero por la prisión preventiva, por la prisión por lo menos me imagino que esa es la que se refiere, de 48 horas de corta, en Venezuela tenemos ese tipo de sanción específica, se cumplen los retenes policiales. Ese tipo de sanción pues permitiría, si lo vemos más criminológicamente, no tanto a lo legal, sino a la visión criminológica, que el sujeto se calme, respire, y por ejemplo podemos evitar un delito mayor. Por ejemplo, en el caso de respecto a la autoridad por cuestiones de consumo de alcohol, qué sé yo, esa prisión preventiva sería bastante útil. Si se refieren a eso, en este caso tendríamos que debatir sobre ese tema en específico para poder ahondar más en el tema. El siguiente punto es el de los derechos humanos en Venezuela.
cónchale, yo sabía que alguien me la haría, ¿no? Es de esperarse. Yo diría que muchos derechos humanos en Venezuela actualmente están siendo gravemente irrespetados, pero como lo dije en mi ponencia, solamente son los ciudadanos como entes emanadores del poder, como el poder del soberano, los que van a poder transformar esa situación. Esa es la respuesta, Juan Darío. Bueno, ya para no abusar del tiempo, queremos una vez más agradecer a todos los participantes, a ti como ponente, por el dominio temático que ha demostrado en esta interacción, un abordaje de los conocimientos bien Juan, sistematizado. Sí, dímelo. me está llegando una muy interesante a través del chat, que no quisiera despedirme sin contestarlo, ¿sí? No, puedes abordarlo, no hay problema. Ok. Me están preguntando aquí Luis Gabriel Urrutia, saludos Luis Gabriel, me está preguntando cuáles de las teorías en las que sustenta en cuál de las teorías se sustenta la criminología en la actualidad. ¿Cómo se llama el niño, Wesley, el otro niño? Sabiendo, Wilmer. sabiendo que desde la teoría del delincuente nato, propuesta por los italianos, ya se ha criticado por mucho tiempo y han quedado obsoletas. Bueno, invitaría, no, vamos a decirle así, la teoría que yo más diría que actualmente está, como quien dice, si fuera una oferta de publicidad, diría está dando palo, es la teoría ecológica, la teoría basada en la criminología ambiental, lo que es la teoría de las ventanas rotas, lo que es la teoría de la importancia del diseño urbanístico en la prevención del delito. Esta sería una teoría de gran utilidad para nuestros gobernantes o figuras políticas para el diseño de un correcto, por ejemplo, patrullaje, de los correctos planes de prevención. Pero existe una inmensidad de teorías, por ejemplo, como la de los vínculos sociales, la de la anomia, la del aprendizaje social, la de la subcultura. Es que por eso es lo hermoso de la criminología, que plantea muchas teorías para que usted, de acuerdo al delito que quiera analizar, conocer o estudiar, pueda aplicarla. Y bueno, la Lombrosiana sí fue, el Lombroso fue el padre de la criminología, uno de los tres padres, pero ya si la aplicáramos hoy en día seríamos unos xenófobos y estigmatizantes, entonces esa no la podemos usar, porque no importa la característica física que tengamos, lo que importa es el interior de cada ser humano. Gracias, Luis, por la pregunta. Sí, en ese orden entonces, pienso que todo ha estado debidamente agotado con la profesionalización que te caracteriza, y en tal virtud, nuevamente te agradecemos, recordar que te tendremos con un diplomado para que ya nuestros participantes vayan preparándose, el cual no va a tener ningún tipo de desperdicio, y queremos agradecer a Dios nuevamente, a cada uno de los participantes de la región de Latinoamérica que nos ha colaborado con su presencia, a ti de manera particular por esa disposición. Entonces, sin más preámbulo de tiempo, vamos a esperar que cada uno de los participantes aquí tenga un feliz resto de la noche y será hasta una próxima oportunidad. Así que gracias y buenas noches para todos. Buenas noches para todos.